o vas a asistir a otra actividad, Adriana? Sí, doctor, voy a estar desde mi celular conectada. Ah, ya. Bueno, buenas noches, jóvenes. Trataremos ahora de ejercitar un poco lo que habíamos avanzado en las clases de los últimos días. Analizaremos un caso clínico, ¿sí? Que lo hemos resumido acá y ya lo está presentando su compañera, ¿sí? Entonces, ¿hay alguien que quiera leerlo? Con calma. Vamos. ¿Quién quiere leerlo? Que alguien que está... Yo lo puedo leer, doctor. Buenas noches. A ver, con calma entonces, Esmeralda. Empieza a leer. Está bien, doctor. Nos dice, caso clínico, encefalopatía en el posoperatorio de cesárea. Mujer de 26 años que cursa las primeras 12 horas de posoperatorio de cesárea segmentaria. Refiere cefaleas intensas desde hace unas horas y la madre de la paciente cuenta que por momentos su discurso es incoherente. El médico obstetra pidió análisis de sangre por la mañana y dejó prescripciones. No consta de antecedentes patológicos relevantes de la paciente. Al examen no está hipotensa, no tiene trastornos de la perfusión periférica, no tiene signos meningios ni fiebre, ni tiene signos de foco neurológico. Podemos pensar que clínicamente es una encefalopatía metabólica. El laboratorio de la mañana reporta en plasma Perdón, hematocrito ahí nos pararemos. Está bien, doctor. Está bien. ¿Por qué dice, podemos pensar que clínicamente se trataría de una encefalopatía metabólica? ¿Por qué asumimos esa posibilidad o esa presunción de ingreso? ¿Alguno me podría indicar, alguno de ustedes puede comentar por qué será que dicen que ha de entrada una posible encefalopatía metabólica? ¿Mm? Primero, inicialmente, dejemos de lado los laboratorios, en base solamente, échenle la vista a los antecedentes. Es un postquirúrgico, 12 horas, dice. 12 horas. ¿Sí? Es posible que en el intraoperatorio pueda haber habido episodios de hipotensión. Tal vez incluso podríamos pensar hasta que pueda haber una pérdida de volumen importante, tanto de líquido como de sangre, digamos así, ¿no es cierto? Es un postoperatorio inmediato. ¿Sí? Además, es una mujer joven. Entonces, y que en el postoperatorio, en la sala de recuperación, empieza, dice, a quejarse de cefalea y una comunicación incoherente con sus familiares. Evidentemente, da a entender que hubiese un problema neurológico, ¿no es cierto? Pero también acá no nos podemos olvidar de la anestesia que ha recibido la paciente, de las soluciones intraoperatorias que haya podido recibir y que aquí no nos reporta en la historia clínica inicial, en la anamnesis. Entonces, el médico, el señor obstetra, pide esos exámenes, dice, ¿no? Y en el examen de sangre o en el plasma tiene los siguientes valores. Adelante, Esmeralda. Está bien, doctor. El hematocrito es de 26%, tiene glucosa de 99 miligramos por decilitro, urea de 16 miligramos por decilitro, creatinina 0,7, sodio 119 miliequivalentes por litro, potasio 3,8 miliequivalentes por litro, cloro 90 miliequivalentes por litro.
En orina presenta urea de 2000 miligramos por decilitro, sodio 90 miliequivalentes por litro, potasio 45 miliequivalentes por litro, cloro 88 miliequivalentes por litro. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué datos nos llaman la atención? ¿Algún otro estudiante puede comentar qué datos de ese laboratorio llaman la atención? Vamos, Doctor, buenas noches. adelante Alejandro. Lo que podría llamar la atención es el hematócrito que está disminuido Hematócrito y, disminuido. y ¿Cuánto es el también normal? Perdón, ¿cuánto es el normal? en la mujer es más o menos 38 a 48 Por ciento. por ciento. Ya. Y el otro número sería el sodio, que está a 19 mil equivalentes, y lo normal es de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Después, Hasta ahorita es lo que pude ver, doctor. hay otros datos más. Hay otros datos más. A ver, fíjense un poquito mejor. ¿Qué El cloro, datos más podrían estar siendo llamativos? Adelante. el cloro igualmente está disminuido, doctor. Ahí está disminuido el cloro. Después, ¿qué más les llama la atención? ¿Ah? Si pueden subrayarlo, los datos, los resultados que están siendo observados, no hay problema. Vamos. Seguramente ustedes también lo están haciendo en sus celular, pueden hacerlo. Está muy bien. El sodio, después, han dicho el cloro. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es todo lo que llama la atención ahí. ¿Mm? Eh, Esmeralda, ¿puedes añadir algo más o todo o que confirmas que esos son los tres datos laboratoriales que llaman la atención? Concuerdo con los tres que han mencionado, doctor, mis compañeros. Y ya. ¿El potasio les parece normal? ¿Cómo es? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuánto es el potasio normal? De 3.5 a 4.5, doctor. Un poquito más, un poquito más. Vamos a considerar eso de que tenemos un potasio muy cercano o ya cercano al límite inferior. Entonces hay un poco de hipopotasemia. Otro dato que llama la atención, fíjense, fíjense muy bien. Una urea de 16 miligramos por decilitro. ¿Cuánto es la urea normal? Subrayan. ¿Cuánto es la urea normal? De 30 a 40, ¿no es cierto? Fíjense, ahí está muy disminuido. La creatinina, como toda puerpera reciente, una creatinina dentro de lo que se puede esperar en un embarazo normal, ¿no es cierto? De 0,7. Perfecto. Vamos a los datos que se han hallado en la orina. Dice urea 2000 miligramos por decilitro. ¿Sí? ¿Qué nos está indicando eso? ¿Está bien? Un Muy sodio de elevado. 90, un potasio de 45 y un cloro de 88. ¿Cómo están esos datos? De urea está elevado, doctor. O sea, hay una excreción aumentada urinaria, una excreción urinaria aumentada de urea, ¿cierto? 2 gramos. 2000 miligramos son 2 gramos. El sodio, ¿mm? Está bajo también, doctor. Ujú.
¿Cuánto es lo normal? Mientras revisan, sí, díganlo. Quien quiere participar puede hablar, puede manifestarse, no hay problema. O puede interrumpir también, no hay problema. Entonces, esos valores, esos índices de solutos en la orina están dentro del rango o están fuera del mismo. ¿Mm? En 24 horas de sodio está bajo, doctor. El de sodio debería de ser un poquito más. Sí, podríamos decir que habría hasta cierto punto una diuresis aparentemente acuosa, pero no muy significativa, ¿no es cierto? Bien, pero hay una diuresis acuosa, o sea, una orina que seguramente, si nosotros tuviéramos ahí la densidad reportada o el pH de la orina, ya nos ayudaría bastante. Bien, en esas condiciones y con esa clínica y ese laboratorio inicial, el médico tratante indica eso que están viendo. 3 litros de solución, ¿sí? 3 litros de solución, una dextrosa al 5% con cloruro de sodio al 0,45%, 10 ml en esa solución de dextrosa, dice, ¿no? De cloruro al 20% y en cada frasco de dextrosa al 5%. Entonces, vamos a hacer de cuenta que está dando 3 litros de dextrosa al 5% y al cual ha añadido, sí, 10 ml de cloruro de sodio al 20%, haciendo una dilución al sodio al 0,45%. ¿No es cierto? La mitad, digamos así, del 0,9%, que es el suero fisiológico isotónico. Otro dato que dice que está recibiendo oxitocina en goteo paralelo. 5 unidades en 500 ml de dextrosa al 5% en 24 horas. O sea, serían 3.500 de solución, si podemos darnos cuenta, de dextrosa al 5% que está recibiendo, ¿no? Y dice el justificativo que se propuso tal vez el obstetra, es producir una contracción muscular y vasoconstricción paralela para disminuir el sangrado en el útero, que normalmente a veces se busca. Bien, vamos ahora a un poco más allá. Adelante. Bien. ¿Cómo nos podemos plantear nuestras hipótesis de análisis iniciales con esta paciente? Evidentemente, hemos visto que hay una hiponatremia, en primer lugar, ¿no? Nos descartamos, dice, una pseudohiponatremia por hiperlipemia o hiperproteinemia. No tiene esos datos esta paciente para pensar que la hiponatremia sea una hiponatremia, una pseudohiponatremia o por dilución, porque no existen datos, no es dislipidémica ni tiene hiperproteinemia, ¿sí? Lógicamente, en este paso, la medición del sodio en plasma nos va a dar lugar a que podamos calcular la osmolaridad plasmática. ¿Sí? Fíjense, 243 miliosmoles por kilo y una tonicidad de 238 miliosmoles por kilo. ¿Qué podríamos decir de esos datos?
evidentemente hay una osmolaridad disminuida, ¿no es cierto? Posiblemente por la expansión de volumen que se le está haciendo a esta mujer y la reposición mínima de sodio que se le está haciendo con esa solución del 0,45%. Eso es lo que tenemos que analizar o tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si estamos, como dice ahí, otra vez resumiendo, paciente joven, sin patología previa, un postquirúrgico de una cirugía programada, como puede pasar a veces, no solamente por pérdida de volumen o depresión de volumen, la hipotensión intraoperatoria, ¿sí? Producto del uso de la anestesia y del uso de relajantes musculares, ¿no es cierto? Inicialmente puede producirse una hipotensión por vasodilatación. Y una vez terminada la cesárea, se inicia la infusión de oxitocina, ¿sí? Con como dice ahí, un esquema importante de reposición de líquido, en este caso de agua, ¿sí? Por todos esos datos, podemos pensar de que existe una encefalopatía metabólica, con un diagnóstico que ya podemos hacer de hiponatremia. Ahí arriba está la tonicidad hipotónica, baja, ¿no? La tonicidad plasmática, confirmadas. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta ahorita? ¿Se entiende? ¿Alguien puede comentar algo, Abel? ¿O Alejandro? Vamos. ¿Qué podríamos decir? ¿Hay algo que puedan comentar? Para orientarles un poco, ¿qué podríamos decir? Que evidentemente, en la intención de querer corregir esa depresión de volumen o esa hipotensión que haya podido tener pensando que falta volumen, se le está reponiendo líquidos, pero líquidos hipotónicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que si bien estás recibiendo 5 gramos en 5 soluciones, no, perdón, en 3 soluciones estás recibiendo 5 gramos, serían 15 gramos de glucosa, más 7.5 miligramos en esos 500 de glucosa que estás recibiendo con la oxitocina. Entonces serían 22 gramos y medio de glucosa. Al cabo de la infusión de esa cantidad de dextrosa, ¿qué vamos a hacer? Que la glucosa va a ser metabolizada, ¿no? Por efecto de la insulina se va a introducir a la célula, ¿no es cierto? La insulina va a introducir la glucosa a la célula, quedando agua libre. Entonces, mayor dilución de ese ambiente hipotónico que tenía ya la paciente. Así deberíamos tratar de pensar y analizar. A ver, avanzaremos un poco, por favor. Entonces, confirmada la hiponatremia hipotónica, ¿cuál es el otro diagnóstico que debemos hacer? Por el compromiso neurológico que manifiesta la paciente, estamos ante una encefalopatía hiponatrémica, ¿no es cierto? O sea, encefalopatía hiponatrémica igual, digamos así, edema cerebral, ¿no es cierto? Si hay baja tonicidad, lógicamente se acumula más líquido. Y estas consideraciones que debemos tenerlas en cuenta, que siempre nos lleva a considerar. Fíjense ustedes, todo postoperatorio
es una situación donde se secreta mayor cantidad de hormona antidiurética. ¿Sí? Esto debido a que además se le está dando una importante cantidad de volumen de líquido hipotónico. Un dato de eso es esa cantidad de urea que se está excretando en la orina. Nosotros sabemos que la urea a nivel de los túbulos renales se absorbe, se reabsorbe y se secreta pasivamente, ¿no es cierto? Entonces, ante esa dilución, pues también eso hace que se excrete esa cantidad grande de urea y con cantidades reducidas de electrolitos. Y como dice acá, ¿sí? La incapacidad de diluir adecuadamente la orina. No da para concentrar. Entonces acá estamos enfrentándonos a una falta de concentración del riñón. ¿No es cierto? Está dejando escapar lo poco que le llega, el sodio y potasio que hemos visto, lo está eliminando en la orina y no lo está reabsorbiendo. Y en compensación hay una reabsorción importante vía hormona antidiurética de agua. ¿Sí? Por el otro lado, fíjense, hipotonicidad plasmática, como ya dice ahí arriba, favorece el desarrollo de edema celular en el sistema nervioso central, edema encefálico e hipertensión endocrinal. ¿Cierto? Sí, lógicamente, esto pues, se ha debido a que los mecanismos de adaptación del encéfalo al aumento de volumen o a la hipotonicidad, si bien están conservados, pero no son tan veloces para evitar y compensar y evitar que aumente el edema cerebral. Van a ser más lentos, no es que no estén trabajando, están funcionando, pero no son suficientes para la cantidad de líquido diluido que empieza a pasar hacia el intracelular, o sea, produciendo edema a nivel encefálico, ¿no es cierto? Por otro lado, otro dato muy importante, estos son datos que ustedes tienen que siempre tomarlos en cuenta. Paciente joven, femenino, y que en todos los reportes que hemos visto, ¿no?, de hiponatremia, es junto con los adultos mayores, es un grupo de mucho riesgo para desarrollar esta complicación. ¿No es cierto? Y más aún si alguna de estas mujeres jóvenes está recibiendo anticonceptivos. Una conducta muy frecuente en una mujer joven que todavía no desea embarazarse, ¿no es cierto? Entonces, los anticonceptivos que tienen estrógenos, vasodilatación y mayor retención de agua. Es por eso que este grupo de mujeres jóvenes tiene ese riesgo, como muchas de sus compañeras que ahorita están asistiendo al aula. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos importantes que debemos tener en cuenta para afirmar y apoyar nuestro diagnóstico? Las claves para la sospecha del diagnóstico son las siguientes, dice. Los síntomas neurológicos, el posoperatorio inmediato, mujer joven. ¿Eh? Datos importantes. Entonces ahí, si se fijan, no necesariamente el diagnóstico va a estar basado en los datos del laboratorio, otra vez. Sino el laboratorio lo único que va a hacer es ayudar a confirmar nuestra presunción diagnóstica clínica. ¿Sí? Vamos. Siguiente. Avancemos. Esto es lo que tenemos que ahora decidir.
Dentro de todas esas manifestaciones tenemos que apurarnos y con urgencia tratar de corregir y frenar el mayor aumento del edema cerebral. ¿Sí? Lógicamente, fíjense que la evolución o el retraso en el inicio de la terapia de corrección de la hiponatremia tiene un mal pronóstico. Y lógicamente, si por una mala suerte se produce un edema a nivel de bulbo hacia abajo, hacia las bases, el riesgo de un paro respiratorio es de mucho riesgo, o sea, de muy alta posibilidad que nos pueda pasar, y lógicamente el pronóstico se va a complicar por ese dato al querer revertir ese paro respiratorio. Hasta ahí vemos cómo una mujer joven que tiene su cesárea puede evolucionar con estas características de morbimortalidad tan importantes. Una paciente, vuelvo a recalcar, que no tenía antecedentes patológicos previos. ¿Cómo debemos manejar? Preparar una solución de cloruro de sodio, 500 medio litro, dice acá, en el 3%. Y esa solución pasarla en 4 o 6 horas solamente por vía periférica. Lógicamente, restringir el resto de ingresos de líquidos, o sea, suspender esa infusión que inicialmente estabas recibiendo. Hay que hacer un monitoreo clínico, primero clínico, de la evolución clínica de la paciente, y luego medir la natremia regularmente. Generalmente se hace cada 60 a 120 minutos se va midiendo el sodio plasmático, ¿no? ¿Se puede hacer una tomografía? Evidentemente. ¿Qué es lo que nos va a mostrar la tomografía? Edema cerebral. ¿Sí? Ahora, esto es lo que ustedes no pueden, si quieren, subrayenlo, pónganle en negrillas, resaltenlo, lo que quieran. Cloruro de sodio al 3% se prepara agregando 50 ml de cloruro de sodio al 20%. Ya hemos hablado que las ampollas vienen de 10 y a veces de 20 ml en ese porcentaje de cloruro de sodio. Y se añaden a los 450 de solución fisiológica al 9%. ¿Sí? Esos 450 van a aportarnos casi la mitad de 154, serían 70 mil equivalentes más que nos van a añadir de sodio. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo estamos de acuerdo? De que la hiponatremia, para la corrección de la hiponatremia y encefalopatía hipernatrémica, hay que reponer el sodio. ¿Sí? Si ustedes ven que la osmolaridad urinaria está de 603, esto quiere decir que se está perdiendo mucho, ¿no? Entonces, se debe excretar, dice, una orina máximamente diluida. En cambio, acá se está usando mucho sodio que le falta a la paciente. Eso es lo que habíamos notado. ¿Sí? Pérdidas. Entonces, se está diluyendo más el líquido, el volumen plasmático, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad de concentración que tiene el riñón es hasta atrapar y dejar una pérdida solamente de 50 a 70 milismoles por kilo de pérdida. El resto se tiene que reabsorber, ¿no? Entonces, ahí tenemos el cálculo de la osmolaridad urinaria que da ese resultado. ¿Sí? Si se observa, dice la suma de electrolitos urinarios es de 135 miliequivalentes. Y el aporte de una solución al 0,45, más o menos, como les dije, un 75 miliequivalentes más de sodio. Por lo tanto, estaba recibiendo muy poco sodio, ¿no? Con esa solución al 0,45%, y lógicamente empeorar el desarrollo de la encefalopatía por edema cerebral. Adelante.
Las consideraciones nuevamente nos refuerzan con estos puntos a tomarlos en cuenta. ¿Sí? En mujer joven, edad fértil, mayor riesgo de encefalopatía por hiponatremia. No se olviden. No se olviden. Y ahí está el uso de estrógenos elevados, que inclusive puede estar aumentado más si es que la mujer está recibiendo anticonceptivos orales que también tienen estrógenos. Entonces van a interferir con la capacidad, dice, de adaptación de las células a la hipotonicidad. Prácticamente es como si inhibirían esta capacidad de adaptación. ¿Y qué significa esa capacidad de adaptación? Extruir, dice, ¿no? En algunos textos ese término, es decir, la adaptación normal es salida de osmolitos intracelulares a nivel central para arrasar el agua y evitar el edema, ¿no es cierto? Entonces, eso parecía ser inhibido, dice, por esta acción relajadora de los estrógenos. El otro punto es que la indicación rápida de una solución de cloruro de sodio al 3%, o sea, una solución hipertónica al 3%, es un tratamiento estándar, así que eso nos ayuda mucho. ¿Sí? Y lo que dice es de que rápidamente la natremia nos tiene que subir entre 3 a 5 milicablens y producir mejoría clínica. ¿Sí? Entonces, más que medir la cantidad de sodio, lo que aquí nos importa bastante es la mejoría clínica. Y que esa mejoría clínica la vamos a confirmar midiendo cuánto ha subido o cuánto hemos repuesto el sodio, ¿no? Paralelamente estamos restringiendo líquido o agua, ¿no es cierto? ¿Por qué se habría acelerado este problema en la mujer en su posoperatorio inmediato? Justamente por ese aumento en la secreción de la hormona antidiurética. Antidiuresis, de absorción de agua, evitar la pérdida de agua. También sabemos que la hormona antidiurética también facilita bastante la reabsorción de agua a nivel del intestino, ¿no es cierto? La absorción de líquidos sobre todo. Bien. Entonces, otra fuente de aporte de agua para hacer más diluida el volumen plasmático. Asociado a eso, otros factores, fíjense, una discreta, dice, depresión de volumen, que por eso habría habido hipotensión intraoperatoria, el estrés quirúrgico, lógicamente, descarga simpática, el dolor, náuseas, el uso de antiinflamatorios, los narcóticos que se han usado, ¿sí? Y que se presenta en el postoperatorio inmediato hasta las 72 horas. No se olviden de eso. Además de que se le ha dado agua, soluciones hipotónicas. Seguimos el análisis. Vamos. Seguimos. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, repuesto, la corrección y demás, ¿cómo hay que prevenirla? Una prevención se centra en el tipo de solución que se administra. O sea, hay que usar cloruro, soluciones isotónicas con el cloruro de sodio en volúmenes controlados para prevenir la hiponatremia postquirúrgica. Esta reposición de volúmenes de solución fisiológica en el intraoperatorio generalmente se la balancea con, si es que tenemos un catéter para medir presión venosa central, está bien, pero no es de rutina. Eso se va a hacer en pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, ¿no? Se va a colocar siempre una vía central para medir la presión hidrostática. Bien. Y dice no solo usar soluciones hipotónicas en el postoperatorio si el sodio es mayor de 140. Acá de entrada ya le estaban dando una hipotónica al 0,45% sin tener aunque sabía ya que el sodio estaba bajo, pero se quedó muy corto el médico
porque solamente estaba reponiendo 70 equivalentes que no alcanzaban, ¿no es cierto? ¿Sí? Y una vez que se mejore la clínica neurológica, pues se puede suspender. Inclusive, o si es que hemos subido, fíjense, esa pequeña cantidad de equivalentes. La mejoría clínica es inmediata, ¿sí? Ahora, si nos subimos mucho más de eso, entonces podemos aumentar líquido, agua libre, otra vez podemos dar glucosa, o llegar a usar en un caso la desmopressina, que es un análogo y un inhibidor de la acción de la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Entonces va a evitar que se siga reabsorbiendo agua. ¿Está bien? Hasta ahí creo que es este caso. Fíjense, una situación que no es rara de ver, frecuente y de mucha utilidad, sobre todo si ustedes toman en cuenta que muchos de los ustedes que están ahorita en la aula son mujeres jóvenes. ¿Está bien? Siguiente caso, a ver, intentaremos revisar el siguiente. A ver, rápidamente, Esmeralda. Vamos. Caso clínico número 2. Doctor, paciente que colapsa después de una maratón. Se corrió una maratón en la ciudad. A la tienda de atención sanitaria traen a un joven de 32 años, con poca experiencia en estas competencias. Al finalizar la misma se desmayó. Antes del colapso refería cansancio extremo, náuseas y mareos. Los médicos constataron cierta obnubilación del estado de conciencia. Respondía en forma confusa. Estaba normotensa, ligera taquicardia. El electrocardiograma reportó taquicardia sinusal. La saturación de oxígeno era de 72% al aire, motivando su traslado al hospital con oxígeno. A su ingreso continuaba confusa, tórpida al interrogatorio, sin signos de focalización neurológica. Al examen se auscultan rales crepitantes pulmonares finos en ambas bases. La saturación de oxígeno sigue siendo baja pese al oxígeno. Se coloca un catéter central y su presión venosa central es baja. Se solicita laboratorio y rayos X de tórax que mostraba redistribución de flujo con edema agudo de pulmón. Y el laboratorio siguiente. ¿Continúo, doctor, con el laboratorio? Sí, pero aquí ya deberían estar tomando en cuenta, subrayando si quieren ahí mismo, los datos importantes. Eso sería muy interesante. Y mientras vamos leyendo, subrayen los datos que parecen ser para tomar en cuenta los datos importantes de esa anamnesis. Hay muchos datos que nos sirven. Y a ver si alguno de ustedes se atreve a subrayarlos. Vamos, adelante. Está bien, doctor. En plasma, su hematocrito es de 40%, la glucosa 102 miligramos por decilitro, creatinina de 0.8 miligramos por decilitro, urea de 15 miligramos por decilitro, sodio de 130 mil equivalentes por litro, potasio 3.6 mil equivalentes por litro, cloro 90, troponina menor a 0.01 nanogramos por mililitro, nos dice ya normal. Vamos, ¿qué es eso? Una gasometría, ¿no es cierto? Sí, gasometría, doctor. Una FiO2 de 50%. El pH está 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono es 32 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno 75 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato de 22 mil equivalentes por litro. ¿Alguien se atreve a opinar sobre estos datos o sobre los datos obtenidos en la anamnesis? Abel, Luis, Brigitte, ¿quién se anima? Mayelín, Adriana, quien quiera. Pueden comentar. Vamos. ¿Nadie? ¿Alguien se atreve? Esmeralda. En el sodio está abajo, doctor. Y ahí dice, con de conciencia, muy más.
La captura de oxígeno está demasiado baja. Entonces usaremos la saturación de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Capitán pulmonares. Capítulos pulmonares, dice, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo está su presión venosa central? Baja. Baja. Eso. Y los hallazgos en la placa de tórax. Redistribución de flujo, doctor. Exactamente. Entonces, otro dato que debemos subrayar. Vamos. Después, antes de llegar a los laboratorios que tenemos arriba, algún dato más que nos llame la atención. A mí me llama la atención un dato en la anamnesis. 32 años, otra vez mujer joven, poca experiencia. No es una atleta entrenada. ¿Se dan cuenta? Poca experiencia. Subrayen. Eso es lo que me llama la atención. Poca experiencia en este tipo de competencias, dice. Ahora vamos al laboratorio. ¿Alguien se atreve a comentar qué datos son llamativos? La urea está baja. El sodio. Ya. Después. El sodio igualmente está bajo. Ya. ¿Qué más? Potasio. Bajo también, doctor. Está Eso. Muy El bien. cloro. El cloro igual. Ya. En la gasometría que tenemos. El CO2 también está bajo, doctor. Exactamente. Ese es el dato importante. El pH, estamos en el límite, ¿no es cierto? ¿Cómo está su presión parcial de dióxido de carbono? Dentro de los límites. Podríamos decir, pero si Ligeramente consideramos como 40 lo normal, 40 milímetros de mercurio lo normal, estaría bajo, ¿no es cierto? Eso. Una presión parcial de oxígeno, también, ¿cómo está? Disminuido. ¿Cuánto es el oxígeno normal? 92%, ¿no es cierto? Entonces está bajo, eso es lo que ustedes miden con su oxímetro, ¿no es cierto? Pero aquí se ha medido por el laboratorio. ¿Cómo está el bicarbonato? Está igual, está casi a su valor más bajo, doctor. Un poco bajo, ¿no es cierto? 22. ¿Cuánto es lo normal? Hemos dicho 24 equivalentes el día de ayer nomás. Estudiar, entonces subrayaremos ese bicarbonato. Muy bien. Con todos esos datos, antes de pasar, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un compromiso central. Hay un cuadro neurológico. Hay una desaturación, ¿no es cierto? Hay una desaturación del oxígeno. Otra vez es una mujer joven y que no tiene mucha experiencia en ese tipo de competencias. ¿Sí? La auscultación pulmonar dice que hay estertores crepitantes en bases. Su PVC es baja, presión venosa baja, debe estar por menos de 12, ¿cuánto es? Centímetros de agua, ¿no es cierto? 12. Y la clínica, el dato dice, o la interpretación radiológica dice edema agudo de pulmón. Una FiO2 baja, una PCO2 baja, una O2 baja y un bicarbonato directamente, pero más que todo un sodio muy bajo, un potasio de 3.6, casi un sodio, ¿qué grado sería? ¿Moderado o grave ya? Ya entra casi en la hiponatremia grave, ¿no es cierto? 130.
¿Se acuerdan cuánto dimos? Los niveles, cuando decíamos leve, moderada, grave, hiponatremia. Ya se han olvidado. Que muchachos. Avancemos. Adelante, por favor. Maylin. Entonces vamos confirmando nuestras sospechas. Una encefalopatía, ¿sí? Edema de pulmón, no cardiogénico, con hipoxia, hiponatremia, y que se presenta una maratonista al concluir la competencia. Entonces, es una encefalopatía hiponatrémica del corredor de maratón en este caso. Esa es la causa que aparentemente hubiera descartado el esfuerzo prolongado, ¿no es cierto? Vamos viendo los detalles ahora. ¿Cuál es la fisiopatología del cuadro? Leeremos eso, Esmeralda, por favor, para ir subrayando también lo que les llame más la atención en la fisiopatología. Vamos. Está bien, doctor. Nos dice que la fisiopatología de esta hiponatremia en el corredor de maratón se atribuye a una exagerada ingesta de líquido Entonces, durante la competencia. Subrayaremos eso, exagerada ingesta de líquido durante la competencia. Y que se acumula, dice, puede seguir subrayando. Se acumula en el tubo digestivo, doctor. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se va acumulando? Dice, a continuación, ¿qué? ¿Por qué se acumula? Absorción se retardaría por disminución del flujo sanguíneo esplácnico. Eso es. Entonces, absorción disminuida, ¿no? Entonces, se va llenando de líquido a nivel estómago, tubo digestivo alto. Concomitante Otro con dice, la depresión de electrolitos durante el ejercicio condiciona la secreción de hormona antidiurética estimulada por esa hipovolemia. Otra vez, si se fijan, un poco el mismo principio, mecanismo fisiopatológico del anterior caso, ¿no? Aumento en la secreción de hormona antidiurética por la hipovolemia, dice, y por la disminución de electrolitos. Muchas veces dice, ¿qué más? Esmeralda. Sí, doctor, que muchas veces el consumo de AINES colabora para interferir con la excreción de agua. Entonces, para evitar el dolor muscular y articular, muchos deportistas, ¿qué hacen? Se toman su AINE, ¿no? Se toman su antiinflamatorio antes de la competencia. Por eso está citado. Porque usted diría, ¿y por qué diablos está ahí el antiinflamatorio citado? Porque los deportistas toman eso al iniciar su prueba o su partido, inclusive de fútbol. Vamos. Terminada la competencia, se restablece el flujo sanguíneo esplácnico, se produce la absorción del agua en la situación antidiuresis descrita. Sigue. El rápido desarrollo de hiponatremia condiciona el edema cerebral por insuficiente adaptación encefálica en la fase aguda y el edema pulmonar neurogénico secundario al edema cerebral. Eso es. Fíjense ustedes, estos dos datos dice, hiponatremia condiciona el edema cerebral por insuficiente adaptación encefálica en la fase aguda y el edema pulmonar neurogénico secundario al edema cerebral. Fíjense que el edema cerebral también va a contribuir a que se instale un edema pulmonar no cardiogénico, ¿sí? Pero sí neurogénico. No es por falla cardíaca, pero sí de origen central. El edema cerebral lleva a esa situación. Vamos. Continúa. Ese mismo edema pulmonar es el que condiciona la hipoxemia, que es un factor agravante en la adaptación cerebral a la hipotonicidad plasmática, dando un círculo vicioso que empeora el cuadro. Es el síndrome de Ayus-Ariev. No se olviden eso. Este síndrome es de reciente descripción. Justamente si ustedes
uno de los autores del texto de donde hemos sacado este caso clínico es Ayus. Y este síndrome lo han descubierto y lo han explicado y lo han presentado ellos. O sea, que la hiponatremia condiciona un edema cerebral. Falta ahí añadir un poco también la hipoxemia, que también interviene con ese dato, ¿no? Entonces, un edema pulmonar de tipo neurogénico, mal manejo de líquidos a nivel del pulmón, por esa éstasis que se produce en parte en la redistribución venosa a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Y que estuviera bajo efectos o estímulos neuronales. En este caso, si se fijan ustedes, indirectamente la secreción de hormona antidiurética. Y la hipoxemia. ¿Sí? Entonces, si esto se mantiene, mayor hipoxemia, mayor edema, ¿sí? Y mayor hiponatremia, un círculo vicioso, como dice ahí. Hay que cortar esto rápidamente. Ahí está la necesidad de actuar inmediatamente en este tipo de casos. Siguiente. Esto es, si se fijan aquí, ustedes no vemos nada de así complejo como quieran. A ver, léelo. Albel, si quieres leer tú, no hay problema. O cualquier otro. Vamos, o va a continuar nomás Esmeralda. Adelante. Vamos. Continuamos entonces, doctor. El tratamiento de esta paciente con encefalopatía clínica, edema pulmonar no cardiogénico y desaturación de oxígeno consiste en la reposición rápida de solución de cloruro de sodio hipertónico, nuevamente al 3%, en bolo o goteo libre 150 mililitros y la corrección de la hipoxemia con oxigenoterapia, ventilación no invasiva o asistencia ventilatoria mecánica si es necesario. El aumento de la tonicidad plasmática para el tratamiento del edema cerebral es fundamental, al igual que la corrección de la hipoxemia, para mejorar la capacidad de las células del encéfalo en su adaptación al estrés osmótico. Está entendido ahora como una simple competencia en una persona que no está entrenada para esas situaciones se va haciendo. Siguiente. Esto es lo que nos interesa. Vamos. ¿Cómo se puede prevenir? La prevención radica en evitar la ingestión de grandes volúmenes de líquido hipotónico durante la competencia. Se han reportado casos de hiponatremia sin encefalopatía en el 33% de jugadores de rugby después de 80 minutos de un partido. En el 70% de remeros de élite, en el 12% de competidores de triatlón al finalizar la competencia, 6% en ciclistas, 10% de maratonistas, muchos de ellos cuadros fatales. Actualmente solo se recomienda ingerir la cantidad de agua necesaria para saciar la sed, en lugar de planes preestablecidos de rehidratación oral precarrera, durante y postcarrera. Debe recordarse que el consumo de AINES contribuye al desarrollo de hiponatremia. Resaltado. Otro. Es muy importante destacar que el médico debe conocer la existencia de este síndrome para poder tener un alto nivel de sospecha en la práctica diagnóstica, lo que permite una hospitalización inmediata para iniciar diagnóstico y tratamiento adecuado, si es posible en la tienda de atención en la competencia. Así es. Por la gravedad y el riesgo de muerte y mortalidad que lleva esta situación, ¿no es cierto? Y aquí una aplicación práctica. A ver si alguno de los chicos o cualquiera de ustedes más o menos se orienta a qué es lo que quiero decirles cuando digo una orientación práctica, ya no más. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando dice cómo se puede prevenir. No se dan cuenta.
A ver, mañana, dime, Esmeralda. Quizás en el sentido de decir práctico es que ahorita ya estamos conociendo el síndrome, entonces si nosotros tenemos sospecha clínica hay que intervenir inmediatamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, lo que les iba a decir es lo siguiente, ¿cuál sería la aplicación clínica? Mañana es viernes, mañana es sábado y muchos de ustedes, sobre todo los chicos, ¿no? Son deportistas de fin de semana, ¿no? Van a echarle su raqueteado o su fútbol toda la tarde, ¿sí? Van a, van a sudar, perder agua y sal, van a hiperventilar, pierden CO2, pierden agua también por la vía respiratoria, aumentan o doblan casi sus pérdidas insensibles que se llaman, ¿no? Que está calculado en unos 1500 ml en casi una hora y media, 2 horas de actividad física importante. ¿Y qué hacen estos deportistas? De rato en rato están tomando su Coca-Cola, muy fría, desde luego, muy helada, como quieren. ¿Y qué están ingiriendo? Otra vez, glucosa en cantidades importantes, que su insulina rápidamente va a hacer que entre directo a la célula y queda agua. Solamente agua, H2O, sin electrolitos. ¿Sí o no? Entonces, ellos mismos ayudan a diluir más la poca o la cantidad de solutos, en este caso de sodio y los otros, potasio y demás, que tengan todavía en plasma. Entonces, ¿qué viene? Un cierto grado de pérdida de solutos, cefalea, acidosis láctica, ¿no es cierto? Lo que llamamos después la macurca después de la tarde deportiva. Y para rematar, unos traguitos porque han perdido la apuesta, ¿sí? Alcohol diurético. Y empeora la acidemia, ¿no es cierto? Hacia una acidosis láctica, como hemos visto en gente que ingiere alcohol. Eso es lo que hacen los deportistas de fin de semana. Y algunos de los que están pueden ser muy asiduos a esa práctica, ¿no? Ahí está la recomendación. Esa es la aplicación clínica inmediata. Para mañana mismo, si quieren. Adelante. Continuamos con este otro caso. Creo que son 2 casos muy ilustrativos los que hemos revisado. A ver, vamos ahora en este, por favor. A ver, ¿alguien puede leer o quieres continuar tú, Esmeralda? Si quieres continuar, no hay problema. Vamos. Está bien, doctor. Es el número 3, paciente en shock hipovolémico. Una A ver, mujer ¿qué dice? de 57 años, femenina, con antecedentes de abuso de alcohol, hepatopatía crónica Vayan alcohólica subrayando los que tienen lápiz, lo que les llame los datos que llaman la atención, vayan subrayando. Vamos. y también tiene diabetes mellitus. Había consultado a una sala de primeros auxilios por debilidad y malestar general. Los hallazgos de laboratorio son los siguientes. pH de 7.4, presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, bicarbonato de 24 mil equivalentes por litro, sodio 140 mil equivalentes por litro, potasio 3.6, cloro 104, glucemia de 75, albúmina 1.4 gramos por decilitro, cetonemia negativa, lactato, creo 9. que no han puesto el 9 mil valor, equivalentes. Es 9. 9. Es trasladada a otro centro de mayor complejidad, ingresada a unidad de cuidados intensivos por presentar un cuadro de shock hemorrágico por rotura de varices esofágicas.
No se evidenció uso de drogas de abuso. La medicación habitual era insulina y a veces omeprazol. Requirió inmediatamente ventilación mecánica, expansión con solución salina al 0,9% e infusión continua de adrenalina. Al examen físico, presión arterial de 80-50 milímetros de mercurio, saturación de 92%, pulso 138 latidos por minuto. Desarrolló Un favor, inmediatamente. Sí, doctor. un favor. El lactato estás revisando ya, ¿no? ¿Sí? Ese es el... Perdón, en el primer lactato dice, corregiremos para que no nos lleve a confusiones, ese es 1 miliequivalente. 1, no es 9, 1. Si pueden borrarlo, corregir ese 1 en vez de lo que está ahí. Si se puede corregir bien, si no lo anotan ahí, ahí va, abajo. Está bien, gracias. Vamos. Bien. Entonces, ¿qué datos tenemos ahí que nos resaltan en ese laboratorio inicial, muchachos? Aparte de la signología o sintomatología clínica que hemos subrayado. Vamos, en ese laboratorio inicial. ¿Qué nos llama la atención? ¿Cómo está el pH? La presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato, el sodio, el potasio, el cloro, glucemia, albúmina. ¿Cómo estamos? Vamos. ¿Alguien se anima a subrayar? Buenas noches, doctor. ¿Perdón? Los valores normales del pH se encuentran en el rango, la Ya, PCO2 también está en el rango, ya, bicarbonato también, ya. sodio también, potasio ligeramente disminuida, pero sigue dentro del rango, cloro dentro del rango, glucemia también, pero la Glucemia albúmina sí, también. bueno, sí está un poco elevada, pero no, No es lo ideal, ¿no es cierto? Está un poco bajo. sí, Ya. y la albúmina sí estaría Entonces, elevado bastante porque el valor normal es de 3,5 a pondremos 5 gramos por decir. 4 a 5 gramos. ¿Ya? Está bien, doctor. Entonces, una albúmina súper baja, ¿no? Vamos a subrayar en eso, esa glucemia también. Sí, y Y ese lactato. el lactato también, según lo que busqué, está en valor normal, doctor. Ya, el lactato, ¿no es cierto? Ya. Podemos subrayaremos para compararlo con el otro lactato que vamos a ver seguramente después. Pueden subrayar como observación nomás. No es un signo que está alterado, no es un valor que está alterado. Vamos. Continuamos con el relato. Desarrolla inmediatamente oliguria y academia grave con marcada elevación del ácido láctico en sangre. Los hallazgos previos a la medicación son pH, esta vez de 7,16. Su presión parcial de dióxido es de 26. El bicarbonato está 9. Sodio de 131. Potasio 4,6. Cloro 98. Esta vez glucemia 87, albúmina se mantiene en 1,4, sigue con cetonemia negativa y el lactato ha incrementado a 16. Entonces, ¿qué subrayaremos, no es cierto? Los datos que llaman la atención. Vamos a ver, Alejandro o Abel, El pH está bajo. desglosaremos. El pH está bajo. Después, Dióxido también, dióxido de carbono. Sí, también está bajo. El bicarbonato igual está bajo. El sodio igual. ¿qué más? La glucemia sigue estando bajo. Exacto, La albúmina igualmente sigue estando bajo. exacto, y Y el lactato está aumentado. exacto. Entonces, eso es lo que les quería hacer resaltar. Fíjense, de una primera prueba de un lactato de 1 miliequivalente se dispara a 16, ¿no?
Y llama la atención que sus electrolitos, que a un principio estaban bien, ahora se vienen para abajo. La albúmina se mantiene, la glucemia se mantiene baja. Muy bien. ¿Qué dicen después en el relato, Esmeralda? Que se les realizan estudios complementarios, una videoendoscopía alta y se observan varices esofágicas con sangrado. Ahí está. Muy bien. Vamos. O sea, si esta mujer tenía varices esofágicas que se han roto y están produciendo esa hemorragia, ¿qué otro diagnóstico hasta el momento podemos añadir? A ver si alguno de ustedes nos ayuda. El diagnóstico hasta el momento entonces sería de qué? Alejandro, vamos, anuncia el diagnóstico, ya que tú has revisado. Vamos. Bueno, doctor, podría ser una acidosis metabólica. Primero vamos con este diagnóstico que está ahí arriba. Ya, bueno, podría ser un shock hipovolémico, Ya. sangrado por las varices, por la complicación de la hepatopatía, acidosis láctica aguda, hepatopatía crónica alcohólica y hiponatremia. Habría que puntualizar algún otro diagnóstico más. ¿Mm? ¿Alguien? A ver, recordando los antecedentes que tiene la paciente, etilismo crónico, dice, ¿no? Y rotura de varices esofágicas que están sangrando y ya llevándola a un shock, a un estado de choque hipovolémico. ¿De qué estamos hablando? Si hay varices esofágicas, ¿cuál es el otro diagnóstico en relación a eso? Hipertensión portal, doctor. Hipertensión portal. Eso mismo, Abel, buen dato. Me haces recuerdo, Abel, de esa respuesta cuando estemos en la clase el lunes, me haces recuerdo. ¿Ya? Exactamente, hipertensión portal. Por eso tiene varices, ¿no es cierto? Aquí el autor no nos ha descrito que tal vez hasta podría haber tenido ya una circulación colateral, ¿no es cierto? Posiblemente si había varices esofágicas, quiere decir que ya había circulación colateral, reforzando que la hipertensión portal. Secundaria a esa hepatopatía crónica. El hígado ya está atrófico y ¿dónde va la sangre venosa? A todo el plexo venoso pre y prehepático, ¿no es cierto? Aumento de la presión en la porta, hipertensión portal. Ese es el otro diagnóstico. Si quieres, puedes añadirlo después ahí, en esos diagnósticos iniciales, Esmeralda. Hipertensión portal, después de hiponatremia o al lado de varices esofágicas, si quieres. ¿Está bien? Entonces, añádanlo. Vamos. Vamos. Seguiremos leyendo. El Avanzando. paciente con ese diagnóstico desarrolló una insuficiencia renal aguda con requerimiento de hemodiálisis. El nivel de lactato disminuyó a 6.000 equivalentes por litro. El quinto día de su admisión vuelve a presentar otro episodio de shock con sospecha de nuevo sangrado y se produce su muerte. Ahí está. Vamos. ¿Cuál es su diagnóstico ácido base inicial al ingreso en la unidad de cuidados intensivos? Analizando los datos del estado ácido-base se observa academia. Acidemia, sí. Acidemia. El trastorno primario es acidosis metabólica. La hipocapnia es insuficiente para ese nivel de acidemia. La presión parcial de dióxido de carbono esperada es de 22 milímetros de mercurio. El análisis inicial revela una acidosis mixta, metabólica y respiratoria. El valor de albúmina es de 1.4 gramos por decilitro. Por cada gramo de decilitro de descenso de albúmina plasmática, ¿Y el anion gap?
el anion gap desciende 2.5 miliequivalentes por litro. Albúmina de referencia es 4 gramos por decilitro. Albúmina del paciente es 1.4 gramos por decilitro con un descenso de 2.6, no, un anion gap de 2.6 gramos por decilitro. 2.6 por 2.5 es igual a 6. Iremos con calma esta parte. Entonces, aquí estamos diciendo que la paciente tiene un gramo de albúmina, o por un gramo de albúmina que tiene de disminución en plasma, se disminuye el anion gap en 2.5 miliequivalentes, ¿no es cierto? Si tenemos una albúmina de referencia normal de 4 gramos. La albúmina de la paciente es de 1.4 gramos por decilitro, o sea, 1.4. Eso iguala a 2.6 gramos por decilitro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para convertir eso, hacemos 2.6, ¿sí? 2.6 por 2.5, que es la baja de miliequivalentes, ¿no? Del anion gap, igual 6.5 miliequivalentes. Hasta ahí tenemos baja o un anion gap de 6.5 miliequivalentes. Cuando hacemos la corrección del anion gap, ¿sí? Que se calcula así: anion gap del paciente de 24 miliequivalentes por decilitro, ¿sí? Más 6.5 miliequivalentes igual 30.5 miliequivalentes de anion gap. Por lo tanto, el anion gap corregido por la albúmina es de 30.5 miliequivalentes. Entonces se trata de una acidosis metabólica, como ya se ha dicho, con un anion gap restante elevado más acidosis respiratoria. Si nosotros nos adelantamos un poquito, vamos a ver que el anion gap normal es de 12 más menos 4. Esta paciente tiene un anion gap de ¿cuánto? De 30. Fíjense, prácticamente más del doble, ¿no es cierto? Entonces es un anion gap elevado. Por lo tanto, esos aniones no medidos nos van a empobrecer el pronóstico de la paciente, y posiblemente esta acidemia tan importante ha sido la causa para que esta paciente llegue a fallecer. Vamos, un trastorno mixto, ¿no? O sea, si se fijan ustedes, el bicarbonato estaba de ¿cuánto? No me acuerdo ahorita. A un principio estaba normal, pero después bajó, ¿no es cierto? Pero a ver, fíjense acá, aquí está. El bicarbonato de 9, ¿estaba cuánto antes? ¿Hay otro bicarbonato que antes? No, 24. ¿eh? Se viene para abajo el bicarbonato, ¿sí? ¿Y dónde está el dióxido de carbono? ¿Sí? El dióxido de carbono se mantiene, disminuye un poco, pero no tanto. La PCO2, ¿cuánto es? 40, ¿no es cierto? 40. Y acá baja hasta 26. En la tentativa de querer compensar esa baja de bicarbonato, ¿no es cierto? Baja también la PCO2, pero no lo suficiente. Por lo tanto, en relación al bicarbonato de 9, la PCO2 se mantiene alta. Por eso es un trastorno de acidosis mixta, tanto metabólica por el bicarbonato y respiratoria por la cantidad de PCO2 que tiene el paciente. Lógicamente, empeorando la acidemia y la producción de lactato, que también se dispara. ¿Y por qué se produjo el aumento del lactato? Porque había hemorragia. ¿Pérdida de qué? De sangre y, lógicamente, deterioro de esa sangre en el tubo digestivo, generación de acidosis láctica, por otro lado, que empeoró el problema, ¿no es cierto?, de la paciente, absorción de este contenido, de este sangrado de tubo digestivo y aumento de azotes con seguridad, y sobre todo una azoemia
que llevó también a una intoxicación, una encefalopatía, podríamos decir inclusive hasta urémica, ¿no? Porque le ayudaron para querer bajar el lactato con diálisis, pero no fue suficiente. Vamos, volvemos al, avancemos. Entonces, seguimos. Ahí están las conclusiones. Dice cuál es el correlato clínico de este análisis de laboratorio. Impresiona que la acidosis metabólica es por el ácido láctico, secundaria al shock hipovolémico. Acidosis láctica de tipo A. Podemos interpretar que la acidosis respiratoria es secundaria al mismo problema debido a su gravedad. Puntos clave. La acidosis láctica Sí. tipo A. Sigue. Tipo A se ve mucho más frecuente que la acidosis de tipo B. Se debe generalmente a hipoxia tisular causada por una hipoperfusión sistémica o local, aumento de la glucólisis, reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre o reducción del suministro de oxígeno tisular. Ahí están los puntos relevantes al final del análisis. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que hacer nuestro ejercicio clínico. Siempre, muchachos. Espero que estos ejemplos les sirvan. Vamos, ¿tenemos algo más? A ver, rápidamente, para no cansarlos más. Caso clínico número 4. Paciente diabética con epigastralgia y vómitos. Alteración del estado ácido-base mixta. Cetoacidosis diabética con alcalosis metabólica concomitante. Uso clínico del cociente delta-delta. Ahí está. Lo que hemos hablado ayer, ¿no es cierto? Vamos. Una paciente de 58 años con antecedentes de diabetes insulino dependiente. Había consultado hace 4 meses atrás por epigastralgia y fue medicada con antiácidos. Según sus familiares, los síntomas persistieron y se agravaron con vómitos sin relación con la ingesta desde hace aproximadamente 20 días. Un médico particular le recetó metoclopramida, pero los vómitos resultaron incoercibles, por lo cual fue llevada a la emergencia. La paciente se encontraba desmejorada, facies descompuesta, mucosas secas, signo de pliegue positivo, tendencia al sueño y taquicardia. Frecuencia de pulso 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 34 respiraciones o ciclos por minuto, presión arterial 90-60 milímetros de mercurio. Evoluciona con mala mecánica ventilatoria, por lo que se intuba y conecta a asistencia ventilatoria mecánica. Después de 1 hora de asistencia respiratoria o ventilatoria mecánica, se reciben los siguientes laboratorios. Plasma, tenemos un sodio de 138 miliequivalentes litro, potasio 3.7, cloro 91, urea 0.52 gramos por litro, potasio, no, esto es fósforo 2.2 miligramos por decilitro, albúmina de 3.9 gramos por decilitro, creatinina 1.7 miligramos por decilitro, glucosa de 980 miligramos por decilitro, cetonemia con 4 cruces positivas, pH de 7.35, bicarbonato de 16 miliequivalentes litro, presión parcial de oxígeno de 67 milímetros de mercurio y PCO2 de 30 miliequivalentes por litro. Rápidamente subrayaremos los datos que nos llaman la atención. Cualquiera de ustedes, Abel, Alejandro, cualquiera, Luis, indiquen qué debemos subrayar ahí, resaltar en ese laboratorio. Vamos. Una glucosa demasiado elevada. Vamos, está muy bien. Subrayen. Después. Cetonemia. Eso. Una cetonemia de 4 cruces. Después. ¿Qué más?
Bicarbonato bajo. Eso, Urea también está baja. ya, El oxígeno también está disminuido. ya. ¿Qué Y más? también el dióxido de carbono. Está, exacto. ¿Cómo está la albúmina y el fósforo? El sodio, Albúmina baja. Está ligeramente baja la albúmina. eso. Vamos, subrayen. Sodio, ¿cómo está? Un poquito bajo, ¿no? ¿Sí? Bien. Hasta hoy, ¿qué tenemos? Si nos fijamos en los diagnósticos que nos dan de entrada, evidentemente es una paciente diabética descompensada, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una cetonemia de 4 cruces, entonces está haciendo una cetoacidosis diabética porque su glucemia está por encima de 900. ¿Sí? Con una acidosis metabólica, reforzada por ese bicarbonato, ¿sí? Una hipoxemia de baja y una PCO2 que más o menos todavía quiere compensar, ¿no es cierto? Hipotensa, taquicárdica, polineica. Tiene más de 34 respiraciones por minuto. Vamos. Empieza a resumirlo, Esmeralda. Está bien, doctor. Dice cuál es la alteración ácido-base presente en esta paciente. Este paciente tiene un trastorno ácido-base mixto, acidosis metabólica más alcalosis metabólica, además de cetoacidosis diabética. El anion gap es de 31, probablemente debido a la generación de cetoácidos. A causa de las náuseas y vómitos, también ha desarrollado una alcalosis metabólica y por tanto el nivel de bicarbonato es mayor de lo que cabría esperar con este grado de producción de ácido. Esto puede formalizarse calculando el cociente delta sobre delta. Delta, delta. Delta, delta. Entonces es anion gap medido. ¿Cuánto era su anion gap? 31, dice. Menos el anion gap normal, que hemos dicho 12. Ahí ya tenemos un valor, ¿no? Y cuando calculamos el delta de bicarbonato, también delta de bicarbonato, el bicarbonato normal de 40 menos el bicarbonato medido. ¿Cuánto era el bicarbonato que tenía esta paciente? ¿Sí? Entonces, para ilustrar cómo funciona esto, dice, lee eso, Esmeralda, definimos. El valor del anion gap normal de 12, en Mili. este caso, miliequivalentes por litro. Ya, sigue. En este caso, el delta de anion gap, es decir, la diferencia entre el anion gap del paciente y el anion gap normal, es 31 menos 31 12. menos 12, 19 miliequivalentes. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Ahí tenemos un 19 miliequivalentes de diferencia. Sigue. El cálculo del delta bicarbonato sería 24, que es lo normal, y el de nuestra paciente es 16. Un ratito. El cálculo del delta de bicarbonato sería 24, que es aquí, dice bicarbonato normal menos bicarbonato medido. Entonces, bicarbonato normal 24 menos 16, que es el bicarbonato que tenía medido, ¿no es cierto? Igual, la diferencia es 8, punto. ¿No es cierto? 8. Por lo tanto, dice, el delta es igual a 31, ¿sí? Menos 12 por o sobre 24 menos 16. Estamos repitiendo los cálculos sobre 19 sobre 8. El resultado es 19 sobre 8 de ese cálculo. Esto es igual a 2.375. ¿Sí? 2.375, perdón. Y de otra forma, el delta de Anion más 19, ¿no es cierto? Que ya arriba está. El 19 aumenta 19 puntos.
a la acidosis metabólica con un anion gap aumentado, porque hemos dicho que el anion gap normal es de 12, ¿no es cierto? Entonces ya está alto. Y el delta de bicarbonato es menos 8, de esas que hemos tenido, entonces baja 8 puntos. Y el delta del cloro, si se fijan, podemos tratar también. 91 que tenía del normal, menos 102, menos 11. Disminuye 11 puntos. Alcalosis metabólica hipoclorémica. El valor del bicarbonato debería haber sido de 24 menos 8 menos 11 igual 5, pero no ha dado ese resultado. Entonces, si ustedes se fijan, de ese cálculo inercial que nos salía de 8, todavía haciendo la corrección delta del bicarbonato, nos baja más y sale en total un delta de 5 miliequivalentes, más bajo todavía. Vamos. Entonces, ahí está la clasificación. Un delta menor a 0,4. Repítelo, léelo, por favor. Es cuando es menor de 0.4 es acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando es menos de 1, acidosis metabólica con un anion gap aumentado y acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando va de 1 a 2, acidosis metabólica nuevamente con anion gap aumentado, acidosis láctica, valor promedio 1.6, cetoacidosis diabética con cetonuria, valor cercano a 1. Cuando es mayor a 2, acidosis metabólica con anion gap aumentado y alcalosis metabólica o acidosis respiratoria preexistente. Entonces, ¿en qué situación estaba nuestra paciente? ¿Cuál era su delta? Vamos, volveremos atrás. ¿Cuánto era su delta? 19, ¿no es cierto? A ver, búsquenlo, ahí está 19. Delta de anion gap 19. Entonces volvamos a la conclusión. 19, vamos. 19. Entonces, fíjense en qué nivel estaba esta paciente. Con un delta que lógicamente era mayor a 2. Por lo tanto, una situación extrema, ¿no es cierto? Resume los puntos clave entonces de este caso, Esmeralda. Dice la presencia de un aumento de la brecha aniónica a pesar de los niveles normales de bicarbonato sérico debe aumentar la sospecha de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. La acidosis metabólica y la alcalosis metabólica pueden coexistir. La acidosis metabólica y la alcalosis metabólica suelen producirse en la cetoacidosis diabética. Como es en el caso presente. Bien, muchachos, hemos tratado de hacer un poco de este ejercicio después de haber revisado previamente todos los temas, ¿no es cierto? Nada más, espero que todo esto les haya sido de utilidad y lógicamente, pues, empezar a leer estos temas nuevamente, porque no es fácil de una sola lectura que puedan captar todo esto. Hay que ir con mucha calma para entender y fijar bien estos conceptos. Les agradezco por su tiempo, por su predisposición, su asistencia todas estas noches a las clases y espero haber por lo menos satisfecho todas sus expectativas al desarrollar estos temas que no son de fácil comprensión en una presentación inicial. Por eso la intentativa de hacer esta pequeña experiencia revisando casos clínicos en los cuales verificamos cómo se interpretan estas alteraciones electrolíticas y del pH es básico para todos ustedes. ¿Sí? ¿Algún comentario de alguno de ustedes? Cualquiera. Muchísimas gracias, doctor. Creo que a todos nos ha servido mucho los casos clínicos para poder reforzar, entender más los temas. Gracias, doctor. Esa es la idea. Ese es, en el fondo, el objetivo de hacer estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, Adriana, Esmeralda y Alejandro, Luis, Abel, Valeria y demás,
pues entonces espero que les sea útil toda esta revisión y seguramente del día lunes se empieza con la doctora Vilés, ¿no? Espero que estos temas los vayan revisando repetidamente, muchachos. No hay otra forma, no hay otra forma. ¿Sí? Muy bien. Les deseo mucha suerte, buen fin de semana, descansen en todo lo que se pueda, pero también prepárense en los momentos que lo requieran. ¿Está bien? ¿Algún comentario más para antes de despedirnos? Gracias, doctor, por las teóricas. Estaban muy interesantes y nos ha servido muchísimo la aplicación clínica que hemos realizado hoy. Entonces, pueden seguramente tenerlos grabados para repasar esos ejemplos, para volver a ejercitar cómo se hace ese ejercicio para calcular estos índices. ¿Está bien? Y como les dije, todos esos cocientes y demás o ecuaciones, ténganlos anotados en un libro, en una libretita de bolsillo, cosa que lo tengan a la mano todo el tiempo, muchachos. No se van a arrepentir de eso. Y cada vez que lo tengan, abran y revísenlo y vuelvan a leer y vuelvan a leer. Y van a ver la utilidad que van a sacar de eso. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ha sido un gusto. Esperemos que continuemos con nuestro grupo el día lunes también, chicos. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, que sea hasta la próxima reunión. Gracias, Adriana, Esmeralda y a todos los muchachos que han estado presentes por su participación sobre todo. ¿Sí? Gracias, doctor. Listo, Cuídense muchachos. mucho, doctor. Que tenga buen fin de semana. Gracias. Gracias. Doctora, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.